Bien, pasaremos a la parte más clínica de esta mañana, pero antes quería agradecer a Virology Education, sobre todo a Charles Boucher y también a Pedro Can la invitación. Siempre es un placer venir aquí a Argentina y ver estas salas tan llenas, que esto no es tan habitual en España. Bien, empezaré haciendo un breve resumen de la historia farmacológica de los antirretrovirales, para luego dar paso al tema que nos ocupa, que es hablar sobre la eficacia de los inhibidores de la integrasa en diferentes escenarios, ya sea en primera línea, en líneas más avanzadas, en cambio, y también en monoterapia y terapia doble. Y hablar de otros temas que nos preocupan, como son la seguridad, las interacciones entre fármacos y las resistencias. Bien, quería empezar con esta diapositiva simplemente para hacernos una idea de en el momento en el que estamos. Vemos que después de algo más de 30 años de evolución desde el primer diagnóstico del primer paciente con infección por el VIH, disponemos de 30 fármacos, o hemos disponido de hasta 30 fármacos antirretrovirales. Esto empezó hace ya 30 años con el primer fármaco, que fue el AZT, que, como sabéis, no nos llevó ni a curar la enfermedad, como a lo mejor al inicio pensábamos, ni tan solo a frenar la infección, pero sí a ver que se disminuía algo las infecciones oportunistas, y por tanto para mí es uno de los primeros momentos claves en la historia farmacológica, ¿no? Durante unos años estuvimos tratando los pacientes con terapia doble, con nucleósidos, no la terapia doble como la entendemos ahora, sino usando 2 nucleósidos, y eso mejoraba o mejoró algo el porcentaje de pacientes que conseguían la carga viral indetectable, pero no fue hasta 10 años después de este momento, o sea que ahora ya hace 20 años, en que aparecieron los inhibidores de la proteasa. Este es para mí otro segundo momento importante en la historia farmacológica, puesto que ya pasábamos a controlar el virus, a conseguir la supresión viral y, por tanto, a mejorar la supervivencia de los pacientes gracias a la terapia triple. En este momento, bueno, pues como veis, el hecho de ir mejorando el tratamiento antirretroviral hizo que aumentara el porcentaje de pacientes cada vez más con carga viral indetectable. Y hace ya 10 años después de la introducción de los inhibidores de la integrasa, aparecen los inhibidores de la integrasa. Por tanto, otro momento clave para mí en el tratamiento antirretroviral, puesto que supone la introducción de una nueva familia de fármacos antirretrovirales que consiguen la supresión virológica de una forma más rápida. En muchas ocasiones han conseguido superar a los fármacos anteriores y con una muy buena tolerabilidad y baja toxicidad. Por tanto, otro momento clave en el tratamiento antirretroviral. Empezamos con el raltegravir, fue el primer inhibidor de la integrasa que estuvo disponible, que se comercializó. Después ya el elvitegravir, el dolutegravir y, más recientemente, el bictegravir. Bien, y progresivamente, quizás se verá mejor en otra diapositiva que mostraré después, pero como veréis, progresivamente el porcentaje de pacientes que consigue la supresión viral pues va en ascenso, ¿no? como ya es conocido. El primer inhibidor de la integrasa que se comercializó, el raltegravir, ha demostrado una superioridad, ha demostrado porcentajes de supresión virológica superiores a 5 años de seguimiento a efavirenz, que en ese momento era el fármaco antirretroviral gold estándar. Dolutegravir ha demostrado también ser superior a efavirenz a 3 años de seguimiento. No entraré en detalles en todos los estudios porque no acabaríamos nunca, ¿no? Pero mostraros algunos de los estudios más relevantes. Después, dolutegravir también ha mostrado superioridad respecto al darunavir. En ese momento, el IP, y hasta ahora el IP de referencia, a 2 años de seguimiento en este caso, y ha mostrado una no inferioridad, o sea, una igualdad respecto a raltegravir. En este caso, en este estudio, se comparó raltegravir con 2 nucleósidos con dolutegravir y mostraron tasas de eficacia virológica de alrededor del 80%.
Más recientemente tenemos trabajos como el del Bictegravir, sobre el Bictegravir, en este caso comparado con dolutegravir, en los dos estudios pivotales, el 1489 y el 1490, en que se demuestra también tasas elevadísimas de más del 90% de eficacia virológica entre ambos inhibidores de la integrasa. Por tanto, tenemos una serie de estudios que ya nos demuestran la elevada tasa de eficacia virológica de esta familia de los inhibidores de la integrasa. Para hacer resumen, en el primer escenario, que serían los pacientes en primera línea de tratamiento, los pacientes naïf que empiezan tratamiento, disponemos actualmente del raltegravir, que ha demostrado la no inferioridad respecto a efavirenz y la superioridad a 5 años de seguimiento. Disponemos este fármaco que recientemente disponemos de la posología de las cápsulas de 600 miligramos para administrar 2 y poderlo dar una vez al día en forma QD. Después disponemos del elvitegravir, que también ha demostrado la no inferioridad respecto a efavirenz y atazanavir y la superioridad respecto a atazanavir en mujeres. Aquí tenéis listados todos los estudios que avalan estos resultados que digo. Dolutegravir, que ha demostrado la superioridad respecto a efavirenz, respecto a darunavir y también respecto a atazanavir, y más recientemente el bictegravir, que estaría demostrando la no inferioridad respecto a dolutegravir, ¿no? Este sería más o menos el resumen de los estudios pivotales de estos 4 inhibidores de la integrasa. Y este sería una figura que demuestra, pues, de estos inhibidores de la integrasa, las tasas en pacientes naïf, las tasas de eficacia virológica, que como veis superan el 85 y están todos alrededor del 90, incluso en algunos estudios más del 90%. Por tanto, yo creo que en este sentido, en cuanto a eficacia virológica, el tratamiento antirretroviral está un poco ya tocando techo. Ya más que eso, supongo que ya no depende del fármaco, sino que depende básicamente de la adherencia y del cumplimiento de los pacientes. ¿Con qué fármacos compiten los inhibidores de la integrasa como primera línea? Pues competirían básicamente con los dos no nucleósidos, rilpivirina y doravirina. ¿Qué desventajas tienen estos fármacos? Pues la rilpivirina básicamente, que no deberíamos iniciarlo en pacientes que tienen más de 100.000 de carga viral, que debe darse con comida, que esto a veces es una limitación según el tipo de paciente, y también que tiene algunas interacciones farmacológicas. Y en cuanto a la doravirina, que de momento no disponemos de ella, esta es la principal desventaja. Y la otra familia que compite con los inhibidores de la integrasa para iniciar tratamiento serían los inhibidores de la integrasa. En este caso, como desventajas, tenemos que hay cierto número de inhibidores de la proteasa, o sea, los inhibidores de la proteasa por ir coformulados con el cabotegravir, con el cobicistat y con el ritonavir, al ir potenciados, pues presentan interacciones. También se habla de la menor tolerabilidad y mayor toxicidad a nivel metabólico de los inhibidores de la proteasa, aunque es cierto que darunavir, que es por el momento el fármaco, al menos en nuestro medio, por excelencia, se tolera muy bien, y a nivel metabólico pues es un fármaco también, como digo, con poca toxicidad. Hay el tema cardiovascular, que en un CROI se presentaron datos negativos en cuanto a darunavir y el tema cardiovascular, pero que esto está por lo menos controvertido. Bien, dada esta eficacia, una de las preguntas que nos planteábamos era si en los pacientes naïf con CD4 muy bajos, el hecho de empezar un fármaco tan potente que baja tan rápido la carga viral podía suponer un aumento de la prevalencia del IRIS, del síndrome de reconstitución inmune. Recientemente han aparecido varios trabajos, 2 en el último CROI, que el hecho de añadir un inhibidor de la integrasa en este escenario, pacientes naïf con CD4 muy bajos, o el empezar un inhibidor de la integrasa, no aumenta ni la mortalidad ni la prevalencia del síndrome de reconstitución inmune. Por tanto, serían fármacos seguros en estos escenarios.
¿Qué dicen las guías? Un poco ya también el doctor Bach ya lo ha nombrado. Pues en todas ellas se incluyen los 4 inhibidores de la integrasa como posibles fármacos de elección en primera línea. Y ya son las otras familias las que variarán según la guía que se considere. Por ejemplo, la DHHS incluye, es algo más amplia, incluye tanto el darunavir como la tazanavir como IP y el efavirenz y la rilpivirina como no nucleósidos, y hay otras un poco más que restringen más, como serían las europeas o las ELIAS, en las que incluyen solo el darunavir y la rilpivirina, por ejemplo, en el caso de las europeas. ¿Qué hay en cuanto al cambio? Pues en cuanto al cambio hay inhibidores de la integrasa, viniendo del inhibidor de la proteasa. Tenemos estudios que así lo avalan, por ejemplo, en el caso del dolutegravir a vuestra izquierda y en el caso del bictegravir a vuestra derecha. Veis tasas tan elevadas como del 92, 90, 80, alrededor del 90, las tasas de eficacia virológica después de cambiar de un inhibidor de la proteasa al dolutegravir o al bictegravir respectivamente. En cuanto a, paso esta diapositiva, en cuanto a ya pacientes con fracaso virológico, tenemos este ACTG, el 5288, cuyos resultados demuestran eficacias virológicas tan altas de hasta el 74, del 74 hasta el 100%, al incluir una pauta que lleve tanto el raltegravir como el darunavir, más menos nucleósidos, más menos no nucleósidos, diferentes pautas, pero que incluyan, ya digo, el raltegravir o el darunavir en pacientes que han fracasado y que sí consiguen resultados tan buenos como desde el 74 hasta incluso el 100% de eficacia virológica. Por tanto, los inhibidores de la integrasa son fármacos a considerar casi obligatoriamente a incluir para el rescate de pacientes con resistencias. ¿Qué hay sobre la monoterapia? Ya se ha hablado un poco esta mañana. Solo se ha probado en monoterapia el dolutegravir. El dolutegravir, sin embargo, han habido casos de fracaso virológico y de aparición de resistencias, por tanto, se considera que no sería adecuado usar este fármaco como terapia de simplificación en monoterapia. Pero sí que debemos detenernos un poquito más en la terapia doble. La terapia doble ha demostrado ser una estrategia que puede llegar a tener un gran futuro en cuanto al tratamiento antirretroviral en nuestros pacientes, tanto de inicio, como demuestran estos 3 estudios, el PADEL, el 53-53 y el Gemini más recientemente, como en terapia de mantenimiento que tenéis pues tanto usando el dolutegravir con rilpivirina, con darunavir y con 3-TC, como el raltegravir, que también se ha usado, aunque quizás no tanto como el dolutegravir. Unos minutos solo para comentar los 3 estudios en inicio, en paciente naïf. El primero es el estudio PADEL. Como veis, es un estudio pequeño, era un estudio piloto. El doctor Kahn presentó los resultados ya el año pasado y se habla de un 90% de eficacia virológica al año y a los 2 años de seguimiento sin aparición de resistencias al inhibidor de la integrasa. El segundo estudio, el ACTG 53-53, ya es un estudio un poco mayor, ya incluye más de 100 pacientes, 120 pacientes, y también demuestra la eficacia virológica al año con 90% de eficacia virológica. Y después el estudio estrella presentado recientemente en Ámsterdam por el doctor Pedro Kahn, el estudio Gemini 1 y 2. Estos estudios comparan el tratamiento con dolutegravir y 3-TC, terapia doble, en pacientes naïf con la terapia triple dolutegravir y Truvada. Son más de 1.400 pacientes incluidos en este estudio y que se demuestra una eficacia al año de más del 90% en ambas ramas. Por tanto, sería una nueva estrategia a considerar. Un punto clave también, como decía antes, en el tratamiento antirretroviral, el hecho de considerar menos fármacos que demuestran la misma potencia que el tratamiento triple.
En este caso es tratamiento doble también, pero en pacientes switch, el cambio. Son pacientes que ya están indetectables y que cambiarían a dolutegravir y rilpivirina. Es del estudio SWORD, que también se presentó recientemente en el CROI de este último año y que demuestra en más de 1.000 pacientes randomizados a dolutegravir y rilpivirina versus la terapia triple, el hecho de seguir con la terapia que estaban. Como digo, eran pacientes que estaban carga viral indetectable y se les proponía el cambio y veis que hay una eficacia en ambas ramas del 95%. Por tanto, la terapia doble sería a considerar también en pacientes para switch. Y como de terapia doble, pues como ya se ha nombrado ya varias veces esta mañana, dispondremos, se supone, a lo mejor en el 2020 es posible, la combinación cabotegravir-rilpivirina en esta administración long-acting, ¿no? En administración intramuscular, que está demostrando la eficacia no solo administrada intramuscularmente cada mes, sino también parece que va a funcionar cada 2 meses y que es una nueva para mí otro punto clave en el tema de la historia farmacológica del tratamiento antirretroviral, puesto que va a suponer pues un cambio en el paradigma no solo de tratamiento oral, sino para usar tratamiento también intramuscular y además cada mes, administraciones cada mes o cada 2 meses. Bien, demostrada la eficacia de esta familia, nos vienen a la mente otras preguntas, ¿no? ¿Qué hay sobre la seguridad, sobre la toxicidad? ¿Qué hay sobre las interacciones? ¿Y qué hay sobre el desarrollo de resistencias? Sobre la toxicidad es un tema importante a considerar, puesto que hoy en día el hecho del cambio por toxicidad o el cambio por simplificación son los motivos más habituales cuando se evalúan grandes cortes o grandes poblaciones. Actualmente no es por fracaso virológico, sino que vienen a ser siempre por intolerancias, por toxicidades o para simplificación. Por tanto, es dado que ya le presuponemos al fármaco nuevo que aparece su gran eficacia virológica, el siguiente punto a evaluar es la seguridad de este fármaco, ¿no? ¿Qué hay sobre la seguridad de los inhibidores de la integrasa? Pues bien, en la figura de arriba, perdonad que no tenemos el puntero, en la figura de arriba, como veis, se comparan los diferentes estudios en los que se comparan 2 inhibidores de la integrasa, dolutegravir con raltegravir, dolutegravir con bictegravir, etcétera, y veis que la tasa de efectos adversos de toxicidad es tan baja como del menos del 2-3%. En las figuras de abajo, la de vuestra izquierda, se compara el inhibidor de la integrasa con el primero es con un inhibidor de la proteasa y veis y en la segunda figura se compara con no nucleósidos y veis que siempre el inhibidor de la integrasa tiene tasas de efectos adversos mucho menor, que no llega al 5% comparado con los inhibidores de la proteasa y con los no nucleósidos. Esta diapositiva quería detenerme en ella, puesto que una de las toxicidades de las que más se ha hablado recientemente de los inhibidores de la integrasa es el hecho de su toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Como veis en este estudio alemán, en el que se evaluaron a 1.700 pacientes de dos clínicas de allí, de Alemania, hablan de una toxicidad neuropsiquiátrica de alrededor de un 7% al año, ¿vale?, del dolutegravir comparado, la neuropsiquiátrica, disculpar, es de alrededor del 5 o 6% del dolutegravir comparado con menos del 1% con el vitegravir y casi un 2% con raltegravir. Sí que parece que hay algo más de toxicidad a nivel neuropsiquiátrica con el dolutegravir comparado con los otros inhibidores de la proteasa, pero es cierto que hablamos de un porcentaje, de unas tasas muy bajas y que es verdad que también cuando usas el dolutegravir en la práctica clínica ves que es muy manejable. Habitualmente, si dejas pasar unos días, va desapareciendo. También puedes cambiar de horario la toma del fármaco y también a menudo mejora, o incluso ingerir el fármaco con menos alimento para disminuir un poco la absorción y con eso también mejora. Por tanto,
Desde mi punto de vista, este no sería para nada un problema respecto a la toxicidad neuropsiquiátrica del dolutegravir. Aquí veis, aparte de las primeras barras, que son el estudio que os he nombrado, el estudio alemán que os he nombrado ya, están otros estudios en los que se demuestra igualmente unas tasas muy bajas de toxicidad neuropsiquiátrica por dolutegravir. Bien, el otro tema importante sobre toxicidad es sobre las mujeres embarazadas, ¿no? Mujeres embarazadas que toman dolutegravir. Como sabréis, saltó la alarma recientemente sobre unos casos en Botsuana sobre el tema del tubo neural, ¿no? Es verdad que raltegravir sería, por las guías, el inhibidor de la integrasa más recomendable en el embarazo. El vitegravir no estaría recomendado. Dolutegravir podía hasta ahora ser una alternativa y sobre vitegravir no había datos. Sin embargo, con la aparición de estos datos, los 4 casos de 426 mujeres, 4 casos del tubo neural en los fetos, ¿no? Los niños, de los 400 y pico pacientes, mujeres, que después se revisó y fueron los mismos 4 casos de ya casi 600 mujeres, por tanto estamos hablando de una prevalencia del 0,6%. Muy baja, pero sí que es verdad que todas las agencias regulatorias aconsejan no usar el dolutegravir en mujeres que pueden quedarse embarazadas o al menos, si lo están usando, tomar medidas para evitar el embarazo. Bien, este tema es sobre toxicidad. ¿Qué ocurre sobre las interacciones en los inhibidores de la integrasa? Si hablamos de interacciones es importante, puesto que nuestra población por VIH va envejeciendo, cada vez tienen más comorbilidades y estas comorbilidades nos llevan más a la polifarmacia que a menudo, como veis en esta figura, en naranja y en verde, serían fármacos que se estaban usando en esta corte suiza de pacientes, de porcentaje de pacientes que estaban usando fármacos que en teoría no serían muy recomendables usar con el tratamiento antirretroviral que estaban usando, es decir, que podían haber interacciones entre estos fármacos. Por tanto, es un tema importante a considerar, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que más interacciones nos pueden dar? Pues, por supuesto, serán aquellos fármacos que van potenciados con el cobicistat y o con ritonavir. Serían las últimas columnas, que serían los inhibidores de la proteasa y el vitegravir, que va también potenciado con el cobicistat. Algo menos de interacciones con los no nucleósidos y, como veis, los inhibidores de la integrasa no parece que tengan interacciones farmacológicas con muchos de los fármacos con los que se ha probado. Sí que tenemos que tener precaución de usarlo con los antiácidos por el hecho de llevar al aluminio o otros suplementos que lleven calcio, hierro, etcétera, porque sí que deberíamos usarlo, no está contraindicado, pero es usarlo de forma separada con los inhibidores de la integrasa. Otro tema que debe preocuparnos, al menos en nuestro medio, allí en España, es con la gente joven que usan drogas recreativas. Cada vez hay más jóvenes que están con la cocaína, con las anfetaminas, etcétera, y estos fármacos pueden tener también muchas interacciones, estas drogas, digo, pueden tener también muchas interacciones con los fármacos que van potenciados con ritonavir o cobicistat. Por tanto, no ocurriría con los inhibidores de la integrasa, pero sí con el darunavir y con el vitegravir, ¿de acuerdo? De una manera muy simplista quería presentar esta diapositiva, ¿no? Para mostrar que los inhibidores de la integrasa, fuera de separarlo, como decía yo, de los suplementos y de todas las medicaciones que llevan a hierro, calcio, selenio, aluminio, etcétera, fuera de esta precaución, los inhibidores de la integrasa solo tendrían interacción, ya digo, de forma muy simplista, con la rifampicina, excepto el vitegravir, por estar potenciado con el cobicistat, con lo cual ya tiene otras interacciones ya conocidas, como con las corticoides, como las estatinas, etcétera. Bien, entonces, así para resumir,
¿Qué fármacos deberíamos evitar en un paciente que vayamos a tratar? Pues desde mi punto de vista serían aquellos fármacos más tóxicos, que hasta ahora pueden ser, por ejemplo, fármacos como el tenofovir en cuanto a los nucleósidos, algunos inhibidores de la integrasa por su mayor riesgo cardiovascular, evitar fármacos que vayan potenciados con el cobicistat por el tema de las interacciones, como nombrábamos, y también con una población que cada vez va envejeciendo más, al menos en mi consulta, tengo ya bastantes pacientes en los cuales tengo que ir ajustando dosis ya para el tema del filtrado glomerular renal o por estar en hemodiálisis, y ahí también tenemos fármacos como el 3-TC, el tenofovir o la entricitabina que deberían evitarse. Ay, no sé por qué sale así. Quería acabar con unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, desde todo esto es mi opinión y podemos después discutirlo entre todos, pero si viene a la consulta un paciente, un varón joven, en este caso que va a empezar tratamiento, pues podríamos disponer de estas 4 opciones, desde mi punto de vista, tanto sería bueno empezar un Genvoya como un Triumec, como el raltegravir con 2 nucleósidos, como el Simtuza, por ejemplo. Simtuza es el darunavir con cobicistat. Pero si ese varón joven, como ya digo, en nuestro medio tenemos bastantes, usa drogas de recreo, quizás deberíamos plantearnos no empezar pautas que lleven el cobicistat por el tema de las interacciones. Por tanto, el Genvoya y el Simtuza ya podrían desestimarse y considerar más el Triumec o el raltegravir. En el caso de un paciente naïf que urge mucho tratar, a veces hay una urgencia y debemos empezar el tratamiento sin disponer del resultado del genotipo basal y sin disponer del resultado del HLA. A veces hay centros en los que tarda más de un mes disponer de estos resultados. En este caso no empezaría Triumec por no disponer del HLA, por tanto no podemos empezar el abacavir. No empezaría ni Genvoya ni raltegravir por su barrera genética algo más baja y por tanto no disponer del genotipo igual no sería lo más indicado, y hay guías que aconsejan empezar entonces, si no se dispone del genotipo, de empezar por un IP, en este caso sería el darunavir, el Simtuza, o el dolutegravir por su barrera genética más alta. Y en el caso de una mujer en edad fértil, pues en este caso dolutegravir hemos dicho que no estaría indicado, Genvoya tampoco, el tema del Simtuza por el cobicistat parece que tampoco, nos quedaríamos igual con raltegravir y 2 nucleósidos. Si se trata ya de un paciente de más edad, ya no hablamos de naïf, sino un paciente politratado, con polifarmacia, con aumento de riesgo cardiovascular, riesgo de interacciones, evitaría también usar, como he dicho, el cobicistat, por tanto nos quedaríamos con el Triumec y el raltegravir. Y si hablamos de un paciente con multiresistencias, hablamos de Triumec, o hablamos de Simtuza, el inhibidor de la proteasa, y desde mi punto de vista, desde mi experiencia, hemos tratado muchas veces con raltegravir y pacientes con raltegravir cuando no disponíamos aún del dolutegravir, con éxito en pacientes también de fracaso virológico. Esto es todo. Para acabar, simplemente deciros que los 4 fármacos de la familia de los inhibidores de la integrasa han demostrado la no inferioridad o incluso la superioridad respecto a otros, han demostrado muy poca toxicidad y muy buena tolerabilidad. Parece que la monoterapia no sería una buena opción con dolutegravir, no, con los inhibidores de la integrasa, a pesar de su potencia y de su barrera genética alta, no parece que sea recomendable, y vigilar en las mujeres embarazadas con el dolutegravir. Muchas gracias, esto es todo.